Hola Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, te Bueno, comento. gracias por la entrevista. Bueno, a vos por atenderme un feriado encima. No, no hay problema, no Vale tengo otro doble. momento, no tengo otro momento, así que... Bueno, te comento, la nota, la idea es, el foco sería, tomando en cuenta los últimos informes ambientales y, bueno, las metas de los países que también se conocen, ¿no? De reducción de gases contaminantes, saber si las metas que estaban planteadas antes en la década pasada, por ejemplo, o en 2015, con el acuerdo que se firmó en París, todavía están actualizadas y todavía sirven, o si bueno, habría que tener un nuevo acuerdo con metas más agresivas, más eficientes. Ese sería el foco, y bueno, en ese punto, además de los informes, queríamos tener, bueno, voces que nos clarifiquen un poco el tema, no solo a nivel mundial, sino a nivel de Argentina. Entonces, en ese punto, la primera cuestión sería hasta cuándo tendríamos tiempo, digamos, de hacer esta reducción de metas, y si el tiempo se nos está cortando, o si, bueno, no hay que ser tampoco tan alarmista, sino que hay un progreso y estamos en buen camino, digamos. ¿Cuál de las dos alternativas te parece que hoy es la más verdadera? ¿Estamos en un camino de reducción que nos puede servir, o así no llegamos y se va acabando el tiempo, digamos, de esas reducciones? Mira, Félix Luna siempre decía, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Pero en este caso, la verdad que la situación es muy grave, no es una cuestión de ser alarmista, no ser alarmista. El problema es que durante mucho tiempo hubo un gran laissez-faire, sobre todo en los países industrializados, para evitar cambiar la situación y tratar de esperar a último momento. Bueno, ese último momento llegó antes de caer en lo que llaman en inglés el tipping point, o sea, el punto de no retorno. Y esto no es una cuestión de alarmismo, esto es una cuestión que, mira, los ecólogos lo venimos viendo mucho antes, inclusive que se conformara el panel intergubernamental de cambio climático en la década del 80, porque ahí hay, bueno, gente de todas las carreras, sobre todo los que digamos, de alguna manera la lideran, es gente muy calificada, incluso de la Argentina, de ciencias de la atmósfera y los océanos, pero la ecología como ciencia madre de las ciencias ambientales te da una visión, y esto no es una cuestión para tirarme flores a mí, sino es una cuestión, hay ecólogos muy buenos en todo el mundo que ya lo vinieron visualizando, digamos, te diría desde la conferencia de Estocolmo en el 72, que fue la primera cumbre mundial, y no se le dio mucha bolilla, bueno, no había redes sociales, no había internet masiva en esa época, y hace poco se cumplió justamente en este mes de junio, el Día Mundial del Ambiente, el inicio de esa primera conferencia, hace 50 años, y se hizo, viste, toda una Sí, movida sí. de Estocolmo más 50. Bueno, justamente fue para comentar esto que te estoy diciendo, que yo estuve en una de esas celebraciones que se hizo de manera híbrida, y pues, celebraciones, o mejor dicho, no hay nada que celebrar en realidad, conmemoraciones sería la palabra Sí, sí. correcta, ¿no? Eh, y la situación es muy difícil, ya lo dijo, mira, cuando se presentó el último informe del IPCC, de este panel, que fue en los principios de abril, si no me equivoco, creo que el 4 de abril presentaron el último de una serie de enormes de informes que ellos vienen confeccionando en distintas áreas, la parte social, la parte, digamos, de biodiversidad. Bueno, cuando se presentó ese último informe hace 2 meses, en el principio de abril, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que es Guterres, no Gutiérrez, porque esto lo aclaro porque a veces, viste, el periodismo lo escribió, piensa que es un error, pero no, porque no es español, él es portugués, el apellido Sí, correcto es es con Guterres. ese, además, ¿no? Claro, es Guterres sin la I, porque es portugués. Bueno, y él dijo que realmente era una injusticia, bueno, en otras palabras, palabras más, palabras menos, dijo que no era justo que a los científicos digamos, calificara creo que la palabra que usó, si no me equivoco, es de radicales, en el sentido como de extremistas, porque en realidad los que son extremistas o radicales, creo que radicales es el adjetivo que usó, es el grupo de gente que es negacionista o que no quiere ver la realidad, porque la realidad es muy dura. Lamentablemente estamos en una situación muy cerca, hay gente que dice que ya estamos en el punto de no retorno. Yo tengo un colega que ahora en este momento está ejerciendo
digamos, es la mano derecha de Cabandier en el ministerio, ya que me preguntás por la situación argentina. Yo le tengo digamos, mucha fe, porque me parece un tipo muy capaz, que es Sergio Federovisky, que es el viceministro de Ambiente, o bueno, secretario nacional de Control Ambiental, y él hizo, antes de ser funcionario, en el año, creo que en el año 2019 la filmó y se editó después durante la pandemia, durante la cuarentena cerrada. Ese año, para el Día Mundial del Ambiente, en 2020, que ya estábamos en pandemia, él estrenó online un documental que te lo recomiendo, que se llama Punto de No Retorno, justamente, con la Fundación de Ambiente y Medio, que es una fundación que hace, bueno, toda una serie de... Ahora están relocalizando, están resolviendo el tema de la basura, están relocalizando, digamos, industrias que traen problemas y sobre todo están reconvirtiendo basurales, ¿no? En distintas ciudades importantes, por ejemplo en Concordia, que es la segunda ciudad importante de Entre Ríos, hicieron un gran trabajo. Y él en realidad en ese documental, ¿por qué te traigo a colación esto? Porque él dice, ya estamos en el punto de no retorno, lo dijo en junio del 2020, cuando se estrenó el documental. Es el primer documental sobre este tema hecho en la Argentina, porque hay muchos otros anteriores de otros lugares en otras partes del mundo. Así que después si vos querés te mando el link para que ingreses a verlo, ¿no? Porque se puede entrar a verlo. Dale. Y la verdad es que la situación, vuelvo a decirte, es una situación difícil. Tenemos varias ventajas acá en la Argentina que no tienen en otros lugares del mundo, o por lo menos en otros lugares del mundo tal vez sí, pero no, me refiero a América Latina, países que están en la misma situación más o menos que nosotros. Y es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la ley de generación distribuida, que eso permite, no se está usando mucho en todas las provincias, pero en algunas sí se les dio bastante, se hizo bastante hincapié. Justamente esta mañana estuve escuchando un vivo de Climate Tracker, que es una organización mundial, como una federación de ONGs, un grupo de gente con periodistas y qué sé yo, con colegas tuyos, que estaban transmitiendo desde Brasil y comentando cómo en los barrios humildes, en las favelas, pusieron paneles solares, hicieron cooperativas para no solamente generar energía eléctrica, sino también darle a la red el sobrante. Y es muy interesante porque las favelas están en una situación privilegiada en cuanto a la luz, ¿no? Del sol, porque están arriba de los morros, ¿no? Más arriba, o sea, a diferencia de acá, que los barrios humildes están planos, allá van subiendo, viste, en altura, cosa que también trae problemas porque eso produce una gran deforestación y después vienen los aluviones, se producen los desastres, viste. Sí, de barro. Claro, los aluviones de lodo, de barro, bueno, pero eso es otra cuestión. Acá tenemos la ley de generación distribuida ya hace rato, y de hecho yo estuve averiguando acá digamos, en el CGP que corresponde a la comuna de mi barrio, en el Centro Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, estuve averiguando para poner en mi casa, porque acá yo estoy en Caballito Norte, y ahora no tanto, pero se cortaba la luz muy seguido. Entonces, es una manera no solamente de no pagar la luz, sino también de poder devolverle a la red. Bueno, es medio complicado el sistema, pero además no es barato. Todavía es un poco caro también, ¿no? Es caro, pero se puede amortizar relativamente rápido. Acá yo en mi casa consumo bastante energía, pues es una casa grande. Por ejemplo, tengo un jardín, tengo una terraza, tengo unas células fotoeléctricas que se prenden cuando oscurece, ¿viste? O sea, cuando vos tenés un departamento, por ahí tenés un consumo mucho menor. Si bien es cierto que tengo lámparas de bajo consumo en todas partes y que no es tanto lo que se consume, pero una célula fotoeléctrica que se te prenda cada vez que oscurece, ¿viste? Son varias lámparas en terraza y jardín. Entonces, además del consumo interno de la casa en sí, de los electrodomésticos y de todo lo que usas, yo tengo ese consumo. Entonces, bueno, justamente estuve averiguando por ese tema. Pero se amortiza relativamente rápido, se puede pagar en muchas cuotas, o sea, no es tan complicado como parece. De hecho, yo... Me decías, sí, en Argentina tenemos la ventaja, que bueno, ahí después me enlazaste con el tema de Brasil. Tenemos esa ventaja y tenemos dos situaciones más que... Bueno, tuve la suerte que me invitaran a participar digamos, de la redacción y de hacer algunos comentarios de dos leyes. Una que fue la Ley de Educación Ambiental Integral para las escuelas, donde hay no solamente transdisciplina en los contenidos, sino también una cuestión transgeneracional, porque vos tenés 4 generaciones que conviven, la de los chicos, los padres, los abuelos y los bisabuelos, que hay muchos. Por ejemplo, yo tengo 65 años, estoy en edad de abuelazgo, digamos. Mis padres
hay mucha gente de 80 y pico, 90, que está perfectamente lúcida, qué sé yo, que es activa en las redes sociales, bueno. Entonces vos tenés las dos generaciones de transición, que sería la mía y la de mis padres, o sea, las demás ponerle la gente de más 45, o sea, los sub 45 ya tuvieron todos estos temas en la escuela, de mayor o menor grado, pero ya tuvieron contenidos ambientales en la escuela. Los que están por arriba de esas generaciones no. Entonces vos tenés esas dos generaciones de transición que mientras vivamos, vos tenés que formar a esa gente. No digo educar, porque nosotros ya fuimos a la escuela, a la universidad, lo que fuere. Pero hay montones de temas que no se conocen. O sea, tenés una cuestión transdisciplinaria en la ley, transgeneracional y transjurisdiccional, porque está lleno de problemas transjurisdiccionales. Por ejemplo, acá cruzás en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, cruzás la General Paz y estás en la provincia. Y todo el tiempo la gente está cruzando. Cruzás el Riachuelo al sur, estás en la provincia, tenés montones de puentes. Bueno, problemas, o sea, el área metropolitana se tiene que considerar como un todo, no podés considerarlo de manera individual. Por lo menos en los temas ambientales tiene que ser así, debería ser así. Y hace poco, justamente en pandemia, tuvimos una situación muy difícil en Rosario, que es una ciudad, yo te lo comento porque por ahí la nota la lee gente que no es de la Argentina y no sabe ni dónde queda Rosario, ¿no? A 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, empezaron a tener problemas terribles por las quemas de los humedales secos, con una bajante histórica del Paraná por tercer año consecutivo, en Entre Ríos. O sea, el Paraná ahí tiene 800 metros de ancho. Entonces, la quema en Entre Ríos, que es otra provincia, traía las cenizas, esquema intencional para blanquear los campos, ¿no? No sé, para cuestiones agrícolas o ganaderas sobre todo, o también para emprendimientos inmobiliarios. Entonces la gente no vive ahí, si bien es una práctica muy antigua el tema de la quema de los campos, en la época de los pueblos originarios la gente que se quedaba ahí vigilaba el acotado del terreno, era muy poca gente y se apagaba. Ahora, esta gente dueña de estos terrenos prende fuego y se va. Entonces viene un viento fuerte y te lleva las cenizas con el viento y el fuego a cualquier lado. Entonces Rosario es una ciudad que la gente estaba desesperada porque no se podía respirar. Ahí justamente me convocaron, esto es desde siempre, pero sobre todo en la cuarentena cerrada, todavía no había vacunas, la gente estaba metida dentro de los departamentos, de las casas, y no se podía ni abrir una ventana, sobre todo cuando se supo que el virus se transmitía, viste, como por aerosoles. No se podía abrir una ventana porque te venía todo el humo cargado de ceniza, la gente no podía respirar. Fue una situación horrible. Entonces a mí me convocó, yo hice mi tesis en los peces migradores del río Paraná, entonces gente que me conocía en Rosario me convocó para hacer la evaluación de impacto de un proyecto para visibilizar esto de las quemas, que fue un videoclip que dio vuelta al mundo. Mira, se viralizó de una manera increíble que nosotros nunca pensamos. Lo hizo un gran productor escenotécnico de Rosario que se llama César Limonta, y me dijo, mira, Irene, necesito tu colaboración, esto se va a hacer, digamos, se va a hacer de manera honoraria, no, nadie cobra. No, yo no te pienso cobrar por el trabajo, yo te lo voy a hacer, yo estoy metida en mi casa dando clases por Zoom, tengo tiempo, bueno. Y hicimos, le hice la evaluación de impacto porque había que hacer, la idea de él era mostrar de noche, con unos reflectores, desde Rosario, ¿no? Desde la zona del Monumento a la Bandera, unos 300 metros de reflectores, como seguir de manera, con los reflectores, como siguiendo a los pirómanos. Una cuestión medio así metafórica, pero muy interesante, y con luces, mostrar lo que ocurría en el río, y con una canción original que hizo Rubén Goldín, es un integrante importante de la trova rosarina. Bueno, te lo resumo, quedó un producto, se tardó varios meses en hacerlo, yo trabajé de un escritorio, pero el gran laburo lo hice con el Rosario, sobre todo César. César es el tipo que hace, ¿sabes? Es el que hace el mapping en el Monumento a la Bandera, ¿viste? Cuando hay, por ejemplo, ahora que viene la bandera, el 9 de julio, el 25 de mayo, cuando fue la Copa América, Messi, bueno, todas esas cosas, él es especialista en eventos grandes a cielo abierto. Entonces, yo digo, repito siempre lo que dice, lo que se alinearon los planetas, porque tenía un montón de reflectores de una de las empresas más grandes de Rosario, que es Eligiotécnica, que habían comprado para, no sé, un recital de Roger Waters anteriormente, y tenían todo parado porque no había nada, en pandemia no se podía hacer ningún recital, estaba todo cerrado. Entonces le dijeron, mira, César, usar los reflectores porque los tenemos en un depósito, ¿no? Lo único que habrá que conseguir algo de dinero para mover los camiones, para los choferes, qué sé yo, viste, se pidió unos sponsors. Después, una empresa importante que se llama Aeropro, que es la que filma el clásico de Newell's con Central, viste, desde la cancha con los drones, filmó
desde arriba, bueno, tuvimos todas imágenes originales, quedó un producto extraordinario, y justo dio la casualidad que yo ese año fui embajadora por los premios Latinoamérica Verde y tenía que visibilizar proyectos. Entonces pregunté si en un proyecto donde yo podía colaborar, podía presentarlo. Me dijeron que sí, que eso no tenía nada que ver porque hasta los embajadores presentaban sus propios proyectos, o sea que era todo honorario. Bueno, y ganó, llegó a la final, lo eligieron entre miles en la categoría de comunicación, y llegó, y salimos segundos, digamos, le ganamos, la final era con Estados Unidos y Colombia. Ganó Colombia porque hizo un producto más largo, no porque fuera mejor, sino porque era más completo. Y esto es un videoclip muy cortito, pero se viralizó, lo pasó Rosín, pobre, paz descanse, su programa La Peña de Morfi, que es el programa más visto de la televisión argentina. Le hizo entrevista a Rubén Goldín, llegó por Telefe Internacional hasta Estados Unidos, lo pusieron en las redes sociales grandes influencers rosarinos, como Pablo Granados, qué sé yo, no sé, se nos fue de las manos. Yo estoy haciendo una novela, Claro. porque me parece una cosa increíble, viste lo que son las redes sociales, que nunca te imaginás algo así, pero por suerte, con un producto que no cae en golpes bajos, o sea, que muestra bien, o sea, porque lo que vos ves no es lo mismo. Vos podés prohibir un montón de cosas, porque las quemas están prohibidas por ley, pero si vos mostrás eso, y con una canción Sí, sí, el original, impacto es mucho mayor. el impacto fue impresionante. Yo nunca me imaginé algo semejante, te digo sinceramente, fue algo bárbaro. Bueno, y eso, ahí tenés un problema interjurisdiccional. Entonces, la ley esta apunta a que los chicos en las escuelas, en realidad en todos los niveles educativos, desde inicial, pasando por primario y secundario, hasta terciario y universitario, cualquier carrera universitaria, por más que vos estudies ciencias económicas, derecho, lo que sea, si no tiene un mínimo de formación ambiental, es una carrera deficiente. Entonces, tenés lo que se llama la educación ambiental integral, ¿no? Y después la otra cosa beneficiosa que tenemos en la Argentina, que no tienen por ahí otros países de América Latina, es la ley Yolanda. La ley Yolanda es una ley que también salió en pandemia, en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente de lo que hoy es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En aquella época se llamaba Secretaría creo que de Desarrollo Humano, y no me acuerdo, tenía un nombre, de Recursos Naturales y Desarrollo Humano, si no me equivoco. Y fue durante uno de los gobiernos de Perón, creo que en los 70, durante el gobierno de Perón de los 70, ella no solamente fue la primera secretaria de la Argentina, sino de toda América Latina en estos temas ambientales. Imagínate en los años 70, una mujer en el gabinete, cada vez que Perón hacía reunión de gabinete ampliado, ministros con secretarios, porque ella era secretaria, era la única mujer, y la escuchaba con una atención. Imagínate que la mujer en el gabinete en los 70, 50 años no era lo que soy. Normalmente no solamente no había, sino si había alguna que llegaba y lograba pasar ese techo de cristal, no le daban ni 5 de pelota, hablando mal y pronto. Pero ella la escuchaban atentamente, era doctora en química, pero fue muy autodidacta en los temas ambientales, y esta ley lo que hace es obligar a los funcionarios de todos los digamos, de todos los tipos de Estado, nacional, provincial y municipal, a interiorizarse en los temas ambientales. Lo mismo de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, si un juez mete la pata y dice, bueno, no, esta cuestión ambiental no tiene importancia, o no da un amparo cuando corresponde, ese tipo tiene que ser sancionado. ¿Viste? La justicia está arriba de un pedestal que le parece que son los dueños de la verdad más absoluta. Por supuesto que la justicia es muy importante, pero a veces hay justicia que no funciona como verdadera justicia, ¿no? Y en esto que hablábamos, ¿no? El tema de la energía distribuida, bueno, las emisiones, la educación o la concientización, digamos que, ¿cuál sería el combo ideal como para que el tema cambio climático un poco sea ya, digamos, parte de todos, ¿no? Que esté en la agenda mundial y que realmente todos se interesen, más allá de las declaraciones, que Bueno, las políticas, digamos, vayan para ese lado? lo ¿Cuál ves que primero es sería el bajar las combo? emisiones, o sea, no hacer lugar a estos proyectos así faraónicos que para ganar plata, estos grandes, no quiero dar nombres, pero todo el mundo sabe de quién voy a hablar, o sea, estos grandes capitalistas, las personas más ricas del mundo, que se inventaron proyectos de geoingeniería para seguir tirando gases de efecto invernadero a la atmósfera y buscar la manera de eliminarlos. No, hay que bajar las emisiones. Hay que ir urgente a las energías renovables. Vos tenés miles de posibilidades. Yo, por ejemplo, algo que no entiendo, no termino de entender, que no me cabe en la cabeza,
yo tengo muchos años, digamos, más de 10 años de carrera universitaria cursada y 40 de experiencia profesional. No puedo entender, digo 10 años no porque fui una estudiante crónica, sino porque hice una carrera de grado y hice 2 posgrados en ecología y en evaluación de impactos ambientales. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza cómo un país como la Argentina, que es parte del Arco de Fuego del Pacífico, en toda la cordillera, que vos tenés vulcanismo activo, cómo no se utiliza energía geotérmica, por ejemplo. Vos sabés que acá vinieron de Islandia, durante el gobierno anterior, tengo entendido, vino gente a ofrecer capacitación gratuita, pero hay tanto lobby petrolero que no le dieron, le dijeron a los tipos, no, muchas gracias, los tipos se dieron media vuelta y se fueron, dijeron, esta gente es idiota. Porque en Islandia, por ejemplo, todo es energía geotérmica, o sea, aprovechan lo que tienen. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a un congreso en las Islas Azores hace muchos años, cuando era investigadora. Yo después me jubilé de la investigación y de la gestión, ahora me dedico nada más que a las cátedras universitarias, ¿no? Pero en ese momento fui a presentar un trabajo a la Universidad de Ponta Delgada, que es una de las capitales del archipiélago, digamos, de las Azores, que tiene un gobierno autónomo, pero depende de Portugal. Y vos sabés que ellos usan toda energía geotérmica, casi no pagan cuenta de luz. Es absolutamente gratis, o sea, está a la latitud de Nueva York y de Londres, y no hace frío en invierno. ¿Por qué? Porque tienen invernaderos donde cultivan frutas tropicales, por ejemplo, ¿no? Todas las casas tienen calefacción por energía geotérmica, todas las plazas tienen una pileta gratuita donde la gente sale de sus actividades y se mete con aguas termales. ¿Entendés? O sea, acá, solamente en Neuquén, en vez de hacer vaca muerta, Neuquén, además de lo caro que es la explotación y los problemas que trae el fracking, ¿no? Neuquén usa la energía geotérmica para un hotel, para que la gente se vaya a curar el reuma, nada más. Es ridículo. Toda la provincia de Neuquén y todas las otras provincias cordilleranas podrían tener tranquilamente energía geotérmica barata, pero el lobby petrolero es tan fuerte todavía. Vos sabés que yo ahora estoy dando clase en una maestría para una plataforma con sede en California, en Silicon Valley, para toda América Latina, que certifica el Banco Interamericano de Desarrollo. Me convocaron en pandemia, bueno, la virtualidad llegó para quedarse, y tengo un montón de alumnos de toda América Latina, de empresas petroleras que están desesperados, ingenieros en petróleo, que no tienen la menor idea cómo reconvertirse, pero claro, están desesperados porque le van a sacar el subsidio al petróleo, porque va a llegar, o sea, todavía lo tiene, pero va a llegar un punto en que le van a sacar el subsidio a los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, ¿no? El carbón es el peor, es el más sucio, después viene el petróleo, después el gas. Entonces, yo entiendo que hay una transición, que nosotros ahora en invierno necesitamos gas, que con el despelote que hay con el gasoducto, la cuestión político-judicial del gasoducto, que no se termina de construir, tenemos que seguir comprando gas a Bolivia, bueno. Pero tenemos una fuente de podría energía, ser alternativa, ¿no? Pero totalmente, o sea, bueno, la energía solar y la energía eólica ya se usa bastante. En el NOA, vos tenés en provincias del noroeste, hay justamente proyectos que se presentaron en los premios Latinoamérica Verde que ganaron de escuelas, hospitales, o que llegaron a la final con paneles solares. Después tenés los parques eólicos, ¿no? Los parques eólicos tienen el problema que si vos estás en zona, por ejemplo, de migración de aves, las aspas se pueden chocar con las aves, o sea, hay que estudiar muy bien la cuestión, por eso yo que trabajo en evaluación de impacto, te digo, hay que tener cuidado donde uno los pone, pero si no, hay ahora nuevos molinos eólicos que tienen un rotor sobre el eje, o sea, no tienen aspas, entonces vos evitás ese problema, que no te cruces con aves, viste, migradoras o migratorias. Pero también tenés la energía, por ejemplo, mareomotriz, ¿no? Tenés la energía undimotriz, que es la de las olas, o sea, vos tenés ahí un pistón que se mueve por la energía cinética de movimiento del mar, ya sea de ascenso y descenso de la marea o de las olas, cerca de la costa, que es como un flota-flota, y eso está conectado con yo justamente una de las certificaciones que estoy haciendo para esta plataforma que te cuento es de energías renovables, para que los tipos aprendan, ¿no? Con la reconversión, un poco, algo de eso. ¿Y acá lo podríamos desarrollar, ese tipo de emprendimientos? Absolutamente, pero no. Digo, a nivel técnico, ¿no? A nivel pero tenemos capacitación, escúchame, tenemos capacitación gratuita que se nos ofrece, y no la aceptamos. Yo creo que Pero en cuanto a la inversión, digo, para hacer estos proyectos, ¿se podría tranquilamente hacer con el presupuesto nacional? O, bueno, sí, escúchame, con el subsidio que le das a los combustibles fósiles. Lo que pasa es que se necesita un tiempo y se necesita decisión política. Yo lo que te iba a decir es que en realidad la decisión política a veces no es por mala voluntad, es por falta de conocimiento y por la presión que hacen estos lobbies,
No, nosotros estamos y tenemos que seguir haciéndolo así mientras dure la transición, pero va a llegar un punto, la ventana esta de oportunidad de la que habla el panel intergubernamental de cambio climático se está cortando, ¿entendés? O sea, esta ventana de oportunidad, cada vez, ellos dicen hasta el 2030, o sea, para llegar a carbono neutral, y después hasta fin de siglo, para que todos los países sean carbono neutral. Yo eso lo veo muy poco, digamos, lo veo poco probable, no lo voy a ver, porque soy una persona grande, no voy a estar, pero quiero que mis hijos, mis nietos, las futuras generaciones, mis alumnos, tengan una vida digna, aunque yo no esté. Por eso hago todo esto, porque a veces me dicen, vos sos tan optimista. No, no es que sea optimista. Hago capacitación gratuita, doy estas notas como la que vos me estás invitando, hago Zoom, hice un montón de webinars durante la pandemia, que están subidos a mi canal de YouTube, o sea, trato de que se tome conciencia porque sé y soy consciente que la mayor parte de los problemas ambientales son por falta de conocimiento, no por mala voluntad. Por eso los funcionarios ahora van a tener que capacitarse, porque si un tipo mete la pata, autorizando un proyecto, por ejemplo, un funcionario del Ejecutivo de cualquier, no sé, de un municipio o de una provincia, y dice, no, yo autoricé esto, como pasó con la soja en su momento en la época de Menem, por ejemplo, en la Mesopotamia, sobre todo en Entre Ríos, o con los pinos en Corrientes. Vos viste el desastre que ocurrió con los pinos, con la quema. O sea, en ese momento, cuando introdujeron pinos de Estados Unidos y Canadá, nosotros dijimos, ojo con los pinos, porque chupan mucha cantidad de agua, tienen lo que se llama un agua virtual, hacen un desbalance hídrico, ¿viste? En la huella hídrica es un despiole, porque el tema es que los pinos en su lugar de origen, la resina les viene bárbaro, porque se prenden fuego cuando hay lo que se llama una competencia intraespecífica, para que no haya individuos muy pegados unos a otros que compiten, como son de la misma especie, por los mismos nutrientes y la misma agua. Entonces se prenden fuego para quedarse más espaciados. Pero vos además en los lugares de origen tenés en el pino un animal como el castor, que está permanentemente limando los dientes contra el tronco, entonces tira los pinos y hace los diques, entonces tenés un montón de controles, tenés enfermedades en su lugar de origen, pero traen los pinos acá, los ponen lo que mal llaman bosque de pinos, que no es un bosque es un lugar donde tenés miles de especies, distintos estratos, esto es un monocultivo forestal de pino, no tiene diferencia de un monocultivo cualquiera herbáceo, digamos, de un cereal, solo que es con tronco, es un monocultivo forestal. Entonces, lo que ocurrió en Corrientes era algo que ya se sabía, ¿entendés? Además, la cantidad de agua que chupa, bueno, el Paraná está con una cuestión, una bajante histórica terrible, por tercer año, como te decía, pero no es o sea, los funcionarios de esa provincia dicen, bueno, es el cambio climático, no podemos hacer nada. Es el cambio climático con un montón de otras cosas más, o sea, es multifactorial. La soja, por ejemplo, en Entre Ríos, la soja, vos no sabés la cantidad de agua que chupa. Yo esto también le contaba esta misma semana a un colega tuyo. La soja tiene lo que se llama esa agua virtual, ¿no? Enorme. ¿Vos por qué te crees que los chinos que no son ningunos tontos, por qué te crees que los chinos no compran soja a nosotros con el territorio que ellos tienen? China tiene un territorio, basta con mirar el planiferio para ver el territorio que tiene China. ¿Vos te crees por casualidad que China no tiene espacio para cultivar soja si quiere? ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué nos la compran nosotros? Porque cuando nos compran nosotros la soja, aunque nos pagues $600 la tonelada, que es un excelente precio, no está pagando el agua que chupó la soja de ciclo a ciclo, o sea, de semilla a semilla, de poroto a poroto, digamos, ¿no? Chupó del agua una cantidad enorme, eso es un insumo que no lo paga cuando nos compra la soja, el agua que se llevó. Cuando el agua sobra, ¿la tiene el agua o tampoco la tiene? no, el agua va con la soja, con todo, digamos, cuando te compran la soja chupó esa cantidad de agua vos sí que tiene como durante todo el proceso, ¿entendés? Yo tengo, por ejemplo, no sé, esta brochadora cuando se fabricó, se necesitó agua para determinada cosa, para hacer el metal. O sea, el agua virtual es de todo el ciclo de vida, por ejemplo, una vaca tiene 16.000 litros de agua virtual, porque no importa el corte de carne que vos compres, puede ser 1 kilo de lomo, que es la más cara, 1 kilo de palomita o de corazón, lo que sea, pero ¿qué pasa? La vaca, desde que nace, o sea, come pasto que fue regado con agua. Tiene, por supuesto, su propia producción de leche para sus terneros y para que se la saquen para nosotros. Después la vaca va a un camión jaula, a un frigorífico. El camión jaula queda todo sucio de materia fecal y de orina, porque las vacas van hacinadas, entonces después el tipo que va con la hidrolavadora a lavar, a limpiar eso, gasta agua. En el matadero, el que le pegan el tamponazo, las atontan, las matan, cortan las medias reses, van al mayorista, el mayorista también tiene que limpiar el camión de sangre. Después el minorista, los cuchillos, el uniforme, ¿entendés? Todo eso, la hidrolavadora en los pisos de los frigoríficos, todo eso se llama agua virtual.
Entonces, la conclusión, te digo porque hay fórmulas para sacar esto, la conclusión es que 1 kilo de carne, no importa cuál sea, tiene 16.000 litros de agua virtual, porque por eso se llama agua virtual, porque no la ves. El agua real Claro. es lo que vos ves, por ejemplo, qué sé yo agarro un tomate, que es a pesar de que lo compramos como verdura, es un fruto, lo comparo con una manzana y digo, bueno, el tomate tiene más agua que la manzana, obvio. Pero eso no es, eso es el agua real. Yo te digo, el agua virtual es lo que hay atrás que no se ve. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Guardan el agua que ellos tienen, que es mucha, pero tienen 1/3 de la población mundial. 1/3 de la población mundial son chinos. Aparte de ellos, además, tienen que digamos, la base de su alimentación históricamente de los pueblos originarios era el arroz. ¿El arroz dónde se cultiva? Con agua, en zona pantanosa. Entonces, el agua la necesitan para otras cosas y sobre todo para ese tercio de la población mundial. Entonces, los tipos te compran lo que chupa agua a otro país, no importa, para ellos no tiene precio. Ah, subió la soja $600. Sí, genial. ¿Y el agua? O sea, acá tenés la columna vertebral hídrica de la Argentina, que es el río Paraná. Cuando el Paraná tiene agua superficial o el acuífero guaraní por debajo, digamos, y sobra, no hay problema. El problema es cuando falta, como ahora. ¿Qué haces? Hay 7 provincias en emergencia hídrica en este momento, por decreto del Poder Ejecutivo de fin del año pasado ya, que son por supuesto, las provincias argentinas que dan sobre el Paraná: Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, más las 3 de la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, ¿no? Son 7 provincias en emergencia hídrica. Sobre todo, Y esto, la Irene, ciudad de Rosario está en una situación tremenda. Ahora creció un poquito, pero apenas el río. Te hago una última, así, antes de que llegue el técnico. No, viene, me avisó, justo me avisó que, no, pero le pedí por favor que se retrase, porque yo acá yo tengo la puerta cerrada, pues si no el perro y el gato me hacen un desastre acá y no me dejan hacer la Sí, entrevista. estoy en la misma situación, porque tengo 2 gatos y están dando vueltas por acá, por la Bueno, no ventana. escucho el timbre, ves tengo la puerta ahí, está cerrada, ¿no? Porque ya la escucho a la gata rasguñando, pero no escucho el timbre. Le dije, no, vení más tarde porque no te escucho, y tengo el celular en modo de avión para poder tener buena señal para Claro. la charla. Te quería preguntar, el tema este de las metas, ¿habría que mejorarlas? ¿Los países tendrían que rever un poco sus metas de acá a futuro? Mira, yo creo que basta con cumplir lo que pide el panel intergubernamental de cambio climático de acuerdo con valga la redundancia, con el Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París, que es del 2015, yo creo que ya se reconfiguró, porque ese tope inicial de 1,5 grados en relación con lo que teníamos de temperatura, de aumento de temperatura, digo, ¿no? En relación con lo que había para la época de la Revolución Industrial, ya no se va a cumplir. O sea, estamos en 2 grados o más de 2 grados. O sea, lo que no hay que llegar, lo que no se puede llegar a 3 o a 4. Yo por ahí escuché el otro día un funcionario y me agarré de la cabeza, tampoco voy a dar nombres, pero es una bestia. Es un funcionario provincial. El tipo dijo, bueno, pero si total uno va a la Antártida y se abriga, y va al trópico y se desabriga, y yo tenía ganas de decirle, imbécil, le digo, ¿no te das cuenta que todas las cadenas alimentarias dependen? Por ejemplo, acá te llegan las aves migratorias, no se pueden alimentar de insectos porque el insecto eclosionó antes del insecto acuático, salió a reproducirse en el veranito de San Juan, en el mes de junio, cosa que no era normal antes, ¿viste? Y entonces cuando llegan no tienen alimentos, o sea, se destartala todo, se destartala la producción de los vegetales que son la base de las cadenas alimentarias, o sea, se destartalan los cultivos de los que nos alimentamos, o sea, es el efecto dominó. La clase 1 de ecología de la primera materia dice el principio de totalidad e interdependencia de la naturaleza, o sea, pero piensa en función del ser humano, uno no puede pensar en función de antropocéntrica de esa manera tan infantil. O sea, somos parte de la naturaleza, no estamos arriba de la naturaleza. Entonces, ese es el gran problema que tienen muchos tipos que son bestias, que son ignorantes, que son, digamos, ese es lo que yo te decía, los problemas ambientales por ignorancia, por falta de conocimiento. Entonces, los tipos hay que educarlos de nuevo. Bueno, Irene, te agradezco un montón la charla. Fue un placer, y bueno, después cuando tengas la nota, mándamela con mucho gusto. Sí, después te paso la nota y bueno, ojalá, pensándolo así, a mitad de la entrevista pensaba la nota obviamente es abarcativa del tema general y la idea es tener algunas opinioes. No sé si te contesté todo, supongo que tendrás otras opiniones aparte de la mía también. Sí, pero bueno, estaría bueno hacer en el otro número una entrevista, o sea, también una entrevista, hacer la parte para poder darle más
más volumen. Sí, Así que, hay mucho para buenísimo. decir. Yo no tengo problema, tiempo tengo, cuando vos quieras combinamos, y no me importa que sea sábado, domingo, feriado. Dale. Estoy más tranquila esos días, que la semana es muy complicado porque tengo muchas clases de grado y de posgrado, que eso no lo dejé. En vez de hacer sudoku, como mucha gente de mi edad, tengo la cabeza activa actualizándome, dando clases. Además no me dejan irme de la facultad porque no hay tantos profesores así con experiencia, así que para mí es un placer. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, te mando un saludo grande. Y gracias de Gracias. nuevo. Estamos en contacto. Espera, no te vayas, voy a parar de grabar. Dale.